Hola a todos, aquí Argairak Ankh, en mi linda humanidad Carla. Estoy muy contenta de grabar esta parte del video porque el día de hoy quiero compartirme y quiero compartir con ustedes este cuadro que nos lleva a develar nuestro inconsciente. Esta información fue abierta, entregada de forma totalmente gratuita por el maestro Dan Maruk. Voy a dejar su cuenta aquí en la descripción del video. Y bueno, a lo largo de este video yo comparto todo lo que he transitado, todo lo que he entendido, y en los próximos videos iré en detalle a través de cada codificación. Esta actividad es súper interesante porque me permite verme a mí misma frente a la cámara, que es algo que no me es cómodo. Sin embargo, también forma parte de las codificaciones, así que es un ejercicio para verme, para ver mi transitar, para reconocerme a mí misma. Y bueno, les dejo esta información, repítanla la cantidad de veces que deseen, porque esta información nos pertenece a todos. Muchas gracias por recibir y bueno, nos vemos en los próximos videos. Ok, entonces, antes de comenzar quiero decirme algo. Y es que al compartir esta información no me coloco como una maestra, porque no soy más que nadie. Soy solo una muestra de esta expansión en mí misma y desde mi transitar y experiencia les comparto cada palabra. Por supuesto, con guía de otros, quienes abren esta información que nos pertenece a todos y en honor y gratitud a ellos, yo me comparto aquí. Para comenzar a ingresar a mi inconsciente, me percibo como un ser individual. No soy mi trabajo, no soy mi grupo de amigos, no soy mi linaje, es decir, mamá, papá, abuelos, etc. No soy mis ancestros, es decir, yo antes de mí. Soy un ser individual con mi propio Merkaba individual, en donde mis 4 cuerpos existen al mismo tiempo. Mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo de conciencia y mi cuerpo de energía, que en este momento me lo da el planeta, nuestro planeta Tierra. Y el ir profundo hacia mí me da la claridad de la conciencia de todo mi transitar, claridad de entender todos mis aprendizajes, que vienen desde el origen, desde la célula misma, con una gota de ADN de luz que me guía para abrirme a ser una humana cristalina, cristal, clara en mi conciencia, clara en mi transitar, clara en cada aprendizaje, liberándome de limitaciones, de límites. Mientras crecí, interactué como todos con una infinidad de ambientes. Infinidad de ambientes que me han mostrado mi inconsciente, que me permiten conocerme a mí misma. Sin embargo, siempre me han absorbido los ambientes, es decir, hice mío lo que sucedía a mi alrededor, sin entender el por qué estaba ahí. De los 0 a los 7 años, todas mis experiencias se grabaron en mi inconsciente, se grabaron como codificaciones grabadas a hierro, grabadas en mis células. Y esas codificaciones se han presentado a lo largo de esta vida, para hoy, llegar al aprendizaje final, a la cristalización de ese aprendizaje, a la claridad de la conciencia. Mientras crecí, lo que le gustaba, por ejemplo, a mi madre me gustaba a mí. No había cuestionamiento. Por ejemplo, si en mi familia había miedo a algo, yo también le tenía miedo a ese algo, sin cuestionar si de verdad le tenía miedo o no. Es decir, yo era una con el ambiente. Y esto se repitió en todos los ambientes. Pero ya no en un simple miedo, sino en miedos que no entendía, en inseguridad, en pensar que algo malo podía suceder. Y así crecí. Hoy, esta información, al saberme como un ser individual, al ser yo misma en mí, puedo ver que todos los ambientes transitados por los que he pasado
han sido necesarios para que hoy pueda hacer zoom, es decir, pueda adentrarme en ellos y pueda ver claramente la repetición, para que pueda yo separarme del ambiente, de personas, de lugares, experiencias y comenzar a verme como una mujer adulta en sí misma. Y lo soy gracias a todo lo anterior. Soy en mí misma todo el tiempo y los ambientes no me absorben, no me absorberán de aquí en adelante. Hay algo muy importante que me parece necesario contar, compartir. El masculino y el femenino, que son dos capacidades del ser, y con lo cual todos contamos. Sin embargo, existen desequilibrios ahí. Y aquí viene el tema de papá y mamá, y esto es, a mi punto de vista, crucial. ¿Cómo he interactuado con la representación del femenino y masculino, donde existe un desequilibrio en estos roles? En mi caso, mi femenino está representado por mi madre, porque fue ella quien representó ese rol de sostén, el nido. Mi madre fue una mujer, mi madre es una mujer con una energía femenina en mayor proporción. Y mi padre representó el masculino, el rol de la firmeza, la acción. Sin embargo, no siempre es así para todos, ya que una madre pudo haber sido muy masculina, quien proveía, y el padre quien proveía contención. Entonces, esto es importante y lo menciono porque depende de la experiencia de cada persona. Y siempre recordando que el compartir es desde la percepción personal. Es decir, en mi propia familia, en mi familia, mi percepción no es la misma que la percepción de mis hermanas. Y aquí es importante, me parece importante mencionarlo, el inconsciente es individual. Es decir, el mío es solo mío. Y si yo bien crecí con dos hermanas, puede que la información grabada en mí no se parezca a la de ellas, ni las creencias almacenadas sean compartidas, porque mi inconsciente es el reflejo de mi transitar, de lo que yo individualmente he venido a aprender. A veces pasa que los dos padres son muy masculinos y lo femenino se aprende en otros ambientes, o toca aprenderlos en el mundo interior. Esto lo menciono porque es súper importante tenerlo claro y a mí también me ayudó mucho en mi experiencia, en mi transitar. Tener esto claro para poder empezar a entender la información que cada uno de nosotros tenemos grabados en nuestras células, en nuestro inconsciente. Entender esta información es solo posible por evolución, esto no es magia. Y estamos listos para equilibrar estas capacidades, para ver el transitar personal. Comparto este cuadro porque aquí es más fácil entender mi inconsciente, para ir adentrándome, para abrirme a ver en mí, puesto todo lo que necesito saber está en mí. Ha quedado guardado, grabado en mis células, muchísima información, y el examinarme de los 0 a los 7 años me da grandes pistas. En mi inconsciente está la llave de mi verdad. Y hasta no conocerlo, no puedo conocerla tampoco. Listo, entonces aquí voy a comenzar a compartir este cuadro. ¿Sí? Yo se los estoy compartiendo porque está hecho computadora. Yo lo hice a mano, entonces les voy a explicar de la forma más sencilla este cuadro tan profundo y a la vez tan simple. Primero es importante considerar que este cuadro está para que dejemos de doler, para que dejamos de arder, para comenzar simplemente a aceptar. Aceptar que hay un dolor interno, ¿sí? En realidad es la aceptación de un dolor interno que se ha estado negando o reprimiendo y es por esto que no se logra salir de las limitaciones. Si no sé, pues lo que me limita no puedo expandirme, porque al ser inconsciente no lo puedo ver. Entonces lo primero que hay que entender
para comenzar con este cuadro que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Primero vamos con el triángulo 1 y vamos a ir subiendo. Es importantísimo, y la base de este cuadro, entender que interactuamos en infinidad de ambientes y que en cada ambiente interactuamos y transitamos nuestro cuerpo de biología o físico, nuestro cuerpo de emoción, nuestro cuerpo de inconsciente o conciencia. Es decir, en cada interacción, en todos los ambientes que transitamos, lo hacemos a través de nuestro cuerpo biológico, emocional, consciente o inconsciente. Entonces vamos a comenzar con el cuadro de abajo hacia arriba. En el primer triángulo, en el 1, aquí nosotros percibimos el ambiente a través del tacto, gusto, olfato, vista, es decir, a través de lo que escuchamos, saboreamos, pensamos, vemos, estamos percibiendo ese ambiente. Esto dentro del cuerpo de biología. Una vez que se vivencia esto, por ejemplo, que vemos algo, se genera una emoción, que es un sentir. Y este sentir puede ser, por ejemplo, culpa, ansiedad, enojo, cansancio, eh, deseo, juicio, antojo, etc. Este sentir emocional genera de forma automática una información al cuerpo de conciencia o inconsciencia. En este caso, lo rechaza. Si no lo rechaza, simplemente es un ambiente que ha sido trascendido, pero si lo rechaza, si hay algo que incomoda de ese ambiente, sucede que empieza a transitar la adaptación, ¿no? Es decir, me tengo que quedar aquí. Por ejemplo, yo veo algo que me genera enojo, ¿sí? Yo como que lo rechazo, sin embargo, me tengo que quedar acá sí o sí, no me puedo ir. Yo soy consciente de esto, que lo rechazo, pero vivo inconscientemente la adaptación. En este momento se empieza a transitar la adaptación, que se observa a través del cuerpo biológico. Y aquí subimos al segundo triángulo. ¿Cómo se ve eso a través del cuerpo biológico? A través de las posturas. Aquí la programación neurolingüística nos da grandes señales, una gran ayuda, porque aquí se interpreta muy bien todas estas posturas, como por ejemplo en el triángulo verde, en el triángulo 2. Aquí, por ejemplo, viste eso que te enojó, entonces, por ejemplo, tienes el ceño fruncido, cruzas los brazos, ¿no? Y tienes como una expresión en tu rostro que es muy evidente que no te agrada, ¿cierto? Y luego de esto que tu cuerpo mismo lo estás diciendo, tú lo estás diciendo, vienes a transitar en el cuerpo de emociones, estados emocionales. Aquí número, tristeza, ira, vergüenza, miedo, desprecio, asombro o incertidumbre. Estas 7 son bases, ¿sí? Entonces, aquí, al lado derecho del triángulo 2, en estos estados emocionales transitorios, que son la tristeza, la ira, la vergüenza, el miedo, el desprecio, el asombro y la incertidumbre, cuando estamos transitando estos estados emocionales, es que nos estamos adaptando a un ambiente, ¿sí? Nos estamos adaptando a un ambiente, entonces ahora subimos al tercer triángulo. Y aquí, por ejemplo, si tomamos la tristeza, una tristeza ya que continúa en un ambiente, llega a un punto que se termina como aceptando esta, esta tristeza. ¿Por qué? Porque no se ve la posibilidad, por ejemplo, de salir de ese ambiente, ¿no? Porque en el momento en que sales de ese ambiente, tú lo rechazas, pues aceptas tu verdad, que en ese momento es que no te gusta ese ambiente, aceptas que esto es cierto para ti, lo trasciendes. Pero mientras tú te quedes ahí, significa que estás adaptándote. Entonces, aquí el inconsciente es importante tener en consideración que el inconsciente siempre nos guía a ambientes de dolor, porque es doliendo en donde nos vemos como imposibilitados de salir, repitiendo los ambientes que generan dolor, están
limitados por creencias, porque recuerden que las creencias son verdades que nosotros damos por hecho. Entonces uno se termina adaptando. La tristeza, la ira, la vergüenza, el miedo simplemente se empiezan a internalizar, ¿sí? Se meten como adentro, se queda como guardado ese estado emocional. Subimos al tercer triángulo y aquí es donde se empieza a transitar el fluir o no fluir en un ambiente. Cuando no se logra fluir, se empieza a tener este dolor interno, un dolor interno que se vuelve un dolor emocional interno, en donde ya se empiezan a presentar los desequilibrios del templo biológico, del cuerpo biológico, lo que todos llamamos enfermedades. ¿Por qué? Porque se está en un ambiente que se rechaza, que uno se adaptó, pero no se logra fluir en ese ambiente. ¿No? ¿Por qué? Porque se niega o se reprime ese dolor interno de las emociones y por eso sale tan en grande negación y el reprimir. Entonces por eso el cuerpo se empieza ya a enfermar o empieza a dar como síntomas en determinados lugares del cuerpo. ¿Por qué? Porque se reprime el dolor interno de las emociones. Entonces aquí voy a mencionar 7 emociones bases que son no haber recibido ayuda, el haber sido abandonado, el sentir abuso o injusticia, el no ser visto, el haber sido sometido, el no ser entendido o comprendido y el sentirse víctima, son sentimientos del cuerpo de emociones que se quedan en un dolor interno que genera en el cuerpo físico dolores. El cuerpo físico empieza como a sufrir internamente, se dan desequilibrios del cuerpo biológico, pero es algo interno. Entonces, aquí se transitan estas emociones, no se dicen, se niegan, ¿sí? Se reprimen y se gira en ellas, no se logra fluir. Y es aquí en donde se da el origen de un montón de enfermedades que de hecho a través de la biodescodificación se puede entender un poco más fácilmente, nos da grandes, grandes señales. Este cuadro es como un zoom, estamos abriendo el cuerpo de emociones para ver para qué se producen estos equilibrios, ¿no? Ya vamos entendiendo que son los ambientes que se rechazan, pero a los que se adaptó y a los que no se logró fluir, que el cuerpo el físico, el biológico empieza a presentar este dolor interno, ¿no? En esta etapa, en el tercer triángulo, es donde la mayoría rebotamos. ¿Por qué? Porque se vuelve ese dolor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí se acumula, y esta es una buena imagen para entenderlo, es como, imagínense un vaso que se va llenando, ¿no? De agua, pero esa agua es como dolor. Entonces se llena de dolor, que se transita una y otra vez, una situación. Entonces uno va empezando a acumular ese dolor y después de 15 veces de transitar ese dolor sin fluir, sin sentirse ayudado, sintiéndose abandonado, sintiéndose abusado, sintiendo que se está viviendo una injusticia, sintiendo que no se les ve, sintiéndose sometidos, sintiéndose no entendidos o sintiéndose víctimas, aquí se sube al cuarto triángulo en donde se explota en ardor. Se explota en ardor. Aquí se llega a una situación en la que uno explota, como que no lo puede parar, es literal como esta quemarse porque algo quema por dentro. Y es algo que es mucho, mucho más fuerte. Y aquí es donde aflora la verdad de la emoción. Y tanto aflora que se puede ver, que es externo. ¿Por qué? Eh, Porque aquí a la altura, bueno, al nivel del triángulo 4 es donde se dan eh, los momentos en los que uno explota, donde se viven supernovas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ambiente del triángulo 4, uno llega a este ambiente en donde, por ejemplo, se transita la emoción de la ayuda, ¿no? Entonces, la persona quiere ser rescatada y como no logra que la rescaten, explota. Quien se siente rechazado
y se le muestran el rechazo, explota. Quien percibe ese ambiente como un abuso, como una injusticia y revive esta situación de atropello, de violación, explota y lo exterioriza la emoción. Quien no fue visto por el padre o por la madre busca reconocimiento y como no lo logra, explota. El que fue sometido por alguna cuestión, sea de masculino, femenino, padre o madre, cuando transita eh, eh, un ambiente en el cual se siente como esclavo, se le llena el vaso y explota. Quien no es entendido vive la frustración. Y el que se siente víctima se siente indefenso. Entonces se llega a este punto en donde hay un ardor interno, un ardor emocional interno, que está primero en el cuerpo, pero llega un punto en el cual la persona ¡pua!, explota, ya que es donde se dan estos supernovas. Y este vaso que se fue llenando se vacía en esta explosión y se regresa al triángulo número 1 para luego volverse a llenar. Explota, vacía y se vuelve a llenar. El ser retrocede como casilleros porque se vacía y nuevamente arranca a acumular ese dolor de vuelta. Acumula el dolor, acumula ardor, que luego eh, la exterioriza, que es la verdad de lo que siente, explota, vuelve a ir. Entonces, esto es como sistemáticamente nosotros hemos girado en estos aprendizajes por años, y muchos terapeutas ayudan a romper esta negación, ayudan a ver que hay una represión, como que uno pueda ver el dolor. Pero el ser, la persona, vuelve a rechazar el ambiente, vuelve a adaptarse, vuelve a no fluir, y cuando logra fluir es porque explota, ¿no? Entonces, en esta situación de el no fluir y fluir, giramos, dolemos, explotamos. Sin embargo, hoy, con la claridad de la conciencia, con este cuadro que Dan Maruk abierto para todos, porque es una información para todos, nosotros podemos empezar a entender cuál es la resolución. Podemos empezar a ver, podemos empezar a ser conscientes, porque esto se genera todo el tiempo, pero es inconsciente. ¿Por qué? Porque no nos vemos, no nos tomamos el tiempo porque simplemente ardemos. Cada vez que ardemos, explotamos y pensamos que en esa explosión, en este nova, uno soluciona el conflicto, pero lo que sucede es que uno se vacía para regresar como a la base, al inicio, volver a juntar todo ese dolor que se convierte en ardor y que lo explota, ¿sí? Que lo explota. Y que muchas veces también desencadena, eh, o que se puede ver por el dolor biológico, que se puede dar en alguna parte, en algún órgano, en alguna parte del cuerpo físico, del templo, porque pues empieza a doler o etcétera. Entonces, cuando uno explota, ok, sí, libera eso que tiene ahí, este dolor interno, emocional. Uno lo libera, pero es momentáneo porque nuevamente regresa para comenzar a llenarse, hasta que explota. Y esta explosión, como les comenté, es un supernova, ¿cierto? Entonces, nova tras nova uno explota, pero vuelve a lo mismo, entonces no se resuelve. Sin embargo, ahora ya tenemos la resolución, porque podemos encontrar de dónde viene a través de este cuadro. En un siguiente video, en los siguientes videos, yo personalmente les voy a ir compartiendo cada una de estas codificaciones, como para que puedan entender desde mi propia experiencia cómo es que cada una de estas heridas, por decirlo de alguna forma, se presenta, y a lo largo de mi vida yo las he ido recreando, porque me he adaptado al ambiente, me adaptaba al ambiente, no fluía, reventaba, en ardor, explotaba y luego lo volvía a llenar. Sin embargo, desde que he gestado esta información, la he recibido, la he hecho mía, la he experimentado, la he atravesado, ahora la puedo compartir
contándola desde mi propia experiencia. Entonces, para terminar este video, aquí en el triángulo número 4, en donde tenemos este ardor, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que este ardor tiene esta base emocional en donde se toca una herida, por ejemplo, de rechazo, uno en ese momento puede tomar conciencia de que es esto lo que está sucediendo. De hecho, uno llega a un punto en el que dice, ok, me siento rechazado. Y ese estado de conciencia es al que ya estamos listos para estar en ese estado de conciencia, para estar en ese estado de conciencia. Este cuadro sirve para elevar conciencia, para salir de la rueda de hámster, de la repetición de vaciar el vaso, llenarlo, vaciarlo, llenarlo, vaciarlo. ¿Sí? Para entender el ardor, verlo, ¿sí? Ver cómo estamos girando en ese dolor y hacer consciente que, ok, por ejemplo, este rechazo que yo siento no es necesariamente de esta situación específica, esto solo me lo está mostrando. Pero esto, recordemos, se dio de los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años nosotros tenemos grandes pistas para ver cómo es que estas heridas, por decirlo de alguna manera, fueron codificadas. Entonces, una vez que somos capaces de ver que estas codificaciones de fondo están, ¿sí? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, yo quiero ayudar porque no fui ayudado, ¿no? Yo quiero rescatar porque a mí nadie me rescató. Y me doy cuenta que esto viene de los 0 a los 7 años. Empiezo a responderle a mi inconsciente. Empiezo a darme cuenta que hay un montón de información interna y esa información está para que yo me expanda. Entonces no es el error de, por ejemplo, un padre, de un masculino, no haber ayudado. Simplemente podemos ver que se fue codificado, que el ser fue codificado de 0 a 7 años con esta codificación de no ser ayudado, que genera un dolor, que genera un ardor, que no sabe por qué. Pero ahora que estamos para entender que existen estas codificaciones y podemos ver en conciencia que viene de esta etapa, de esta primera infancia, entonces en este momento somos capaces de lograr fluir para soltar a ese niño o a esa niña que duele, para dejar de, por ejemplo, querer dejar de ayudar a todo el mundo y empezar a caminar en mayor neutralidad, en aceptar, y esa aceptación nos llevará a una neutralidad para lograr una templanza, un equilibrio en esa emoción que es solo una emoción, pero que se nos muestra para poder resolverla. ¿Sí? Para soltar, por ejemplo, el tener que ayudar o rescatar a algo externo de mí. Porque ahora ya lo puedes ver. Entonces este cuadro nos ayuda a aceptar que llevamos ese niño interno herido, pero que nos estamos convirtiendo en adultos y un adulto se da cuenta. Un adulto se da cuenta. Antes este tipo de información no estaba totalmente clara o habían como pedazos. Pero estamos hablando de que somos adultos, entre comillas, o niños vestidos de adultos, que seguimos repitiendo y repitiendo ambientes para poder cristalizar, llegar a darnos cuenta de un aprendizaje.
Y ese aprendizaje se da desde la aceptación para luego poder soltar en neutralidad, en equilibrio, para dejar de repetir el mismo ambiente, aceptando nuestros transitares, aceptando cada uno nuestro propio transitar. Aceptar en conciencia sin acumular dolor, sin acumular ardor, sin acumular culpa. Aceptas lo que ves, lo que se percibe, lo que se transita. Y una vez que puedes hacer esto, pues se suelta al niño y empezamos con esta acción, con este hábito de aceptar. Y podemos empezar a sentir gratitud, armonía, entendimiento, disfrute. ¿Por qué? Porque ya aceptamos y luego de esta aceptación empezamos o vamos por el camino de trascender el aprendizaje, de expandirnos, de cristalizar ese aprendizaje. Aceptando en conciencia ese dolor, ese ardor externo que se expande, se suelta al estar girando como un niño para convertirse en un adulto, para completar el aprendizaje, para cristalizar el aprendizaje de nuestros humanos, para completar el aprendizaje de mi humana que está grabada en mi ADN. Entonces, solamente atravesando la incompletud podemos llegar a la completud. Y este cuadro es como una luz de claridad, de conciencia sobre el inconsciente. Y una vez que nosotros resolvemos nuestro inconsciente, somos humanos nuevos, que dejamos de ser niños para ser adultos en conciencia. Espero que mi explicación les haya quedado clara. Los siguientes videos iré por cada una de las codificaciones desde mi propia experiencia personal. Y bueno, estoy muy contenta de poder haber grabado este video para compartirlo, porque esta es información que nos pertenece a todos. Estamos en el momento para poder hacerlo. Contamos con la evolución para hacerlo. Y solamente depende de cada persona el tomarse el tiempo para salvarse a sí misma, para rescatarse a sí misma, para escogerse a sí misma, para atravesar la incompletud. Porque atravesando esta incompletud, nuestro ser se completa. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias por recibir.